Antes de dar inicio a esta sesión, se pide a la diputada secretaria Estefanía Padilla Martínez nos informe el número de las y los diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran 36 diputados y diputadas. Es cuanto. Se ordena el cierre de registro electrónico de asistencia. Se declara quórum legal. Para tal efecto, se da inicio a esta tercera sesión extraordinaria, siendo las 15:34 del día 6 de diciembre de 2021. Con fundamento en el artículo 40, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las diputadas Erika Lisbeth Ramírez Pérez y Verónica Gabriela Flores Pérez, quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia. En votación económica se pregunta si se aprueban las propuestas de justificación. Aprobadas. Se solicita a la diputada secretaria Claudia García Hernández de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Le informo, diputada presidenta. Orden del día. 1. Declaración de quórum legal. 2. Dictámenes de primera lectura. 3. Conclusión y cita. Es cuanto, diputada presidenta. Está a consideración del Pleno el orden del día que se propone. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Aprobado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra Ley Orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de lectura del dictamen de primera lectura marcado con el número 2.1, en virtud de que obra en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Por lo tanto, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Ha llegado a esta presidencia la solicitud de dispensa de trámites y estrechamiento de términos para el dictamen marcado con el número 2.1, a fin de que le sea dispensada tanto la sesión intermedia como la de segunda lectura y pueda ser discutido y votado en esta misma sesión, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, se tienen satisfechos los trámites contemplados en los artículos 149 y 150 de nuestra Ley Orgánica y se fija la segunda lectura y discusión en el dictamen marcado con el número 2.1 para esta misma sesión. Por lo tanto, también se modifica el orden del día para incluir… ¿Tiene solicitud para hacer uso de la voz el diputado Tomás? ¿Pueden ayudarnos con sonido en la curul del diputado Tomás, por favor? Solo para preguntar a la mesa si conforme el artículo 29 se dio a conocer al Ejecutivo el tema que el día de hoy vamos a tener que resolver. Es correcto, diputado Tomás, y en este momento se instruye al secretario general, pueda darle vista también a usted del documento que tenemos por parte del Ejecutivo. Satisfecha la solicitud que hace el diputado Tomás y por lo tanto y las aprobaciones antes mencionadas, se modifica el orden del día para incluir como punto 3, segunda lectura, discusión y en su caso aprobación, y 4, aprobación de los minutos de decreto, y se recorren los demás en su orden.
para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 152 de nuestra ley orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen de decreto marcado con el número 3.1, en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Por lo tanto, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Ha llegado esta presidencia propuesta de modificación al dictamen de decreto marcado con el número 3.1. En virtud de que ya tienen conocimiento de la misma, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea sea dispensada su lectura. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Ya que la propuesta de modificación deviene del propio diputado proponente del dictamen de decreto de referencia, se tienen por integradas al cuerpo del mismo. Ha llegado a esta presidencia una propuesta de modificación al dictamen de decreto marcado con el número 3.1 por parte de la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez. En virtud de que ya tienen conocimiento de la misma, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea sea dispensada su lectura. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Se le pregunta al diputado Enrique Velázquez si acepta la propuesta de modificación planteada. No se acepta. Esta presidencia consulta a la Asamblea si se abre la discusión la propuesta de modificación. Quienes estén a favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. A favor de que se abra discusión. ¿Podrían mantener la mano levantada, por favor? ¿18 votos a favor? ¿En contra? Quienes estén en contra pueden mantener su mano levantada, por favor. ¿14 votos en contra? Diputado Gerardo Quirino. Pedirle respetuosamente, Presidenta, si pudiera corroborar la votación a favor. ¿De nuevo? Quienes estén a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿21 votos a favor? De nueva cuenta quienes estén en contra para rectificarlo. ¿15 votos en contra? ¿Abstenciones?
No hay abstenciones. Diputado, adelante. Diputado Hugo. Sonido en la curul del diputado Hugo, por favor. Muchas gracias, Presidenta. No es de menor importancia la expresión que ha hecho la diputada Hortensia, independientemente de que está comprobado que hay una mayoría a favor, pero yo quisiera hacerle una exhortación muy respetuosa a quien preside la mesa, que lo ha venido haciendo desde mi punto de vista lo más posible o lo más correcto, pero en este caso ya van 2 ocasiones que después de haber cantado una votación vuelve a someter, y eso vuelve a someter a votación lo que ya está cantado. Entonces yo quisiera expresarle, Presidenta, con absoluto respeto, porque hemos tenido y ha tenido una buena apertura, pues que siga por esa misma ruta, para que no quede un precedente de estar metiendo en 2 ocasiones el mismo tema a una votación. No pasa nada. Lo malo es dejar un precedente que deje en duda un punto tan importante o la relevancia que pudiera tener. Entonces, nada más dejarlo así, Presidenta, de que una vez cantada la votación, si nos dormimos los diputados, pues camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Vale? Muchas gracias, Presidenta. Esta presidencia consulta pone a discusión las propuestas de modificación y se abre el registro de oradores para que quienes deseen hacer el uso de la voz puedan en este momento manifestarlo. El diputado Enrique Velázquez, ¿a favor o en contra, diputado? En contra. Diputada Fabiola, ¿cuál es el sentido de su voto? No habiendo más oradores registrados, se le concede el uso de la voz al diputado Enrique Velázquez. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes a todos, diputados y diputadas. Ese tema es un tema muy importante, ¿no? Y yo creo que nos dimos cuenta de la urgencia con la que se quería sacar el tema. Fui citado 2 veces por parte de 4 diputados de la comisión para que se analizara lo más pronto posible. Yo tenía una idea en el sentido de poder darle más tiempo para poder hacer las consultas adecuadas, necesarias para una ley tan importante como esta, ¿no? Con el pretexto de decir que había 180 días por parte del Congreso de la Unión con la aprobación de la Ley Federal de Educación Superior, que los estados estaban siendo mandatados para poderla discutir. De todas maneras, con la celeridad, es muy importante que le demos la atención necesaria a los procedimientos y a los procesos. Yo hice una propuesta como presidente de la comisión para que se fueran haciendo las consultas a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, a los académicos, a las universidades, a los sectores, que desafortunadamente no le preguntamos a los maestros, estaban de acuerdo, muchas cosas que pudimos haber hecho mejor desde mi punto de vista. Sin embargo, se votó una propuesta distinta a la que hice yo en la comisión y cumplimos cabalmente ese acuerdo de la comisión, que fue tener los foros el martes y el miércoles de la semana pasada, 2 horas. Y bueno, al final salen conclusiones y aquí hay una propuesta de ley. En ningún momento me he negado a sesionar. Como también se los digo, voy a votar a favor de la ley. Pero una de las funciones más importantes de esta ley tiene que ver con la gratuidad de la educación. O sea, el planteamiento más importante tiene que ver con la gratuidad.
Y viene un caso específico, y es que va a ser un fondo paritario, un fondo de 50 y 50, o lo decimos de otra manera, de peso por peso. Por cada peso que le ponga la Federación, es un peso que tiene que poner el Estado. Entonces, en la idea de la concepción que yo tengo de la importancia de la educación superior en este país y la investigación, o sea, el fondo, este fondo va a permitir buscar la gratuidad en la licenciatura, pero también en los posgrados. Y durante muchos años ha sido olvidado, abandonada la educación superior, particularmente la investigación, en este país, y no se le destina el recurso importante. Por eso, lo digo con mucho respeto, la propuesta que hacen de todo mandarlo a un artículo transitorio, de todo, o sea, como que los transitorios son otra ley, pues, o tiene una capa como la de Harry Potter, ¿no? Hace que sea invisible, no se ven los errores, porque lo mandaste a un transitorio. Y creo que no debemos de seguir generando esa práctica de mandar todo el transitorio, sobre todo porque en la comisión, las diputadas de Movimiento Ciudadano se comprometieron a apoyar y a que nos garantizaban y daban su palabra de que iba a estar el fondo, porque si le seguimos dejando a la Federación que ellos decidan el proyecto de educación que se quiere en Jalisco, es un asunto de estar atrás y no decidiendo la ruta que tenemos en el Estado. ¿Y cuál ruta es esa? Decidamos cuánto dinero se le debe de poner a educación superior. No esperemos a que la Federación lo diga. Por lo tanto, dejemos el fondo. Y un fondo como el de ampliación automática, como muchos fondos para proyectos que son de mediano y largo plazo, sobre todo para el tema de educación superior. Dejar el fondo con 10 pesos si quieren, pero que exista el fondo. Porque si no después, al no tener el fondo, ¿dónde van a llegar los recursos de la Federación? Vamos a tener que sesionar otra vez muy rápido para modificar el presupuesto y luego tener que incluir este fondo. Hagámoslo bien, hagámoslo de manera adecuada. O sea, pongamos el fondo, veamos con qué capacidad se puede tener ahí y pensemos en construir el proyecto de Jalisco para la educación superior, para la gratuidad de la educación, que no es poquito dinero, que va a ser costoso, pero la verdad es que no veo la necesidad de no poner el fondo. Esta ley, lo mejor que tiene, lo más importante para lo que va a servir, es para la gratuidad. Y para eso se requiere dinero. Se requiere invertir dinero. Y con la propuesta que están haciendo es pues, evadir la responsabilidad que tiene el Estado y sobre todo incumplir un acuerdo de algo que hablamos en la comisión que era importante para la educación. Por eso yo quisiera seguir proponiendo que se incluya en la propuesta que se hace de la comisión del presidente de la Comisión de Educación para que se incluya en la ley. Lo digo otra vez, voy a votar a favor de la ley. Es una ley necesaria, una ley justa, una ley importante. Hagamos las cosas bien. Cumplamos con nuestro papel. ¿Y cuánto dinero se le va a poner? El que quiera el gobierno, el que planteemos aquí. Y si no hay lana para 2022, porque uno de los compromisos que hicieron con nosotros fue que iba a haber lana para 2022, y lo dijeron muchas veces. Ya vimos que no hay, no lo van a poner, no quiten el fondo, no dañen esta ley. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Diputada Mara, ha solicitado la palabra. Tenemos registrada para antes a la diputada Fabiola Cuán y la registramos en la siguiente. ¿A favor o en contra? A favor de la propuesta del diputado Enrique Velázquez.
Tiene el uso de la palabra la diputada Fabiola Cuán y nada más para aclaración, diputada Mara, estamos en la discusión de las propuestas de la diputada Claudia. Muy bien. Declino mi participación, presidenta, y me reservo para cuando se discuta en lo general. De acuerdo, y adelante entonces la diputada Mara Robles. Muchas gracias, diputada presidenta. Miren, compañeros, este es un momento muy importante para nuestro Congreso. Yo celebro muchísimo la votación del Grupo Parlamentario de Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, porque con su voto demuestran que en este Congreso hay condiciones para trascender una coyuntura y pensar realmente en lo estructural. La educación, la cultura, la ciencia y la tecnología en todos los gobiernos de todos los países siempre aparece como el sueño de los gobernantes, como lo que quieren los estadistas. Pero todos esos grandes ideales se aterrizan en el presupuesto o no son realmente compromisos. En México, hace muchos años que la izquierda ha luchado porque quedara en la ley que el 8% del Producto Interno Bruto se dedicara a educación, el 2.5% a educación superior, el 1.5% a ciencia y tecnología y lo propio para cultura. Finalmente, en la Ley General de Educación, en el artículo 119, quedó establecido, a la letra dice, el monto anual en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos, garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del Producto Interno Bruto del país. De este monto se destinará al menos el 1% del Producto Interno Bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanista, así como al desarrollo tecnológico y la innovación de las instituciones públicas de educación superior. Es decir, ganamos finalmente, y en este artículo 119 de la Ley General de Educación está establecido ese compromiso. Sin embargo, en los hechos, desde que se aprobó esa ley, lo que ha habido es un rezago y una desinversión que a estas alturas nos ha llevado a que en el PIB apenas represente el 3.14% lo dedicado a educación y que en ciencia apenas sea el 0.2% del PIB, lo cual es una catástrofe porque, como todos sabemos, con la manida frase de la sociedad del conocimiento, lo que se demuestra es que los países que generan más educación, más ciencia, más innovación y más tecnología son los que van ganando en la economía mundial. Entonces, ¿cómo nosotros incumplimos nuestra propia ley y, además de eso, desinvertimos en educación? Fíjense que con respecto al 2015, en México tenemos una pérdida total acumulada del 11.4%. Eso es gravísimo porque además desaparecieron todos los fondos extraordinarios para los estímulos a los profesores. Por cierto, yo nunca he estado de acuerdo con eso de los fondos porque me parece una especie de tienda de raya que obliga a los académicos a estar pensando cómo consiguen constancias para poder tener acceso a eso. Lo correcto sería que tuvieran un salario digno con base en su categoría académica y su desempeño. Sin embargo, esa era la salida y desapareció. Desde hace muchos años, quiero insistir, nosotros hemos luchado por la gratuidad. Incluso una de nuestras demandas era el salario estudiantil, la gratuidad en el transporte, que aunque no lo crean, en Nueva York el transporte público para los estudiantes es gratuito en Nueva York. Y también pensamos que debiera haber alimentación gratuita para los estudiantes porque eso sí está demostrado que aumenta su rendimiento y que disminuye las adicciones derivadas del estrés de presentar exámenes a deshoras. El asunto está en que cuando Morena llegó al poder, muchas de esas demandas pudieron finalmente generar mayoría. Particularmente Pablo Gómez, que toda la vida luchó por esto, insistió en el camino del salario estudiantil que tomó el nombre de becas.
Me parece que es equivocado sumar las becas y los zapatos y las mochilas y los útiles escolares al gasto educativo, porque en estricto sentido son igualadores de gasto social. Sin embargo, el espíritu es loable, es decir, hacer que quienes tienen menos puedan llegar a la educación. En la Ley General de Educación, que recién se discutió en la Cámara de Diputados, este Congreso tuvo una participación muy importante. Nosotros nos tomamos en serio que los congresos de los estados podemos opinar en el debate federal. Y una de las grandes conquistas de esa ley es el artículo 64, que a la letra dice: en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad de manera gradual de los servicios de educación superior. La asignación de los recursos para el fondo referido será anual y se orientarán por los criterios de transparencia, inclusión y equidad para proporcionar la prestación del servicio educativo superior a todo el territorio nacional. Fíjense, y dice: se establecerán procedimientos para asegurar una participación educativa en el financiamiento de la educación superior. Y los montos asignados a las instituciones públicas de educación superior a partir del Fondo Federal Especial no podrán ser considerados en ningún caso como sustitutivos, parcial o totalmente, de los montos correspondientes a los recursos ordinarios. Finalmente, el fondo al que se refiere el artículo 64 de ese decreto deberán contenerse en el proyecto y el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. De manera que lo que está proponiendo el presidente de la Comisión de Educación de este Congreso del Estado, el compañero Enrique Velázquez, no es una petición coyuntural, no es una solicitud a modo que tenga detrás un interés específico que ustedes puedan considerar avieso. Se trata, en estricto sentido, del cumplimiento de la Ley General de Educación Superior, aprobada por todos los partidos después de un intenso trabajo de coordinación, de cabildeo, en donde logramos ponernos de acuerdo para que la gratuidad y para que la obligatoriedad fueran una realidad. Y entonces el instrumento es la creación del fondo. Lo ha dicho muy bien Enrique, como ahí se señala, en función de las posibilidades presupuestales. Pero si nosotros no generamos el continente para luego llenarlo de contenido, vamos a estar violando la ley. Entonces yo les suplico, les ruego, les imploro que por favor tengan altura de miras, que tengan la capacidad de pensar más allá de una coyuntura que está a debate y que lo que de fondo nos podría hacer a nosotros, mostrarle a la sociedad que realmente tenemos interés en que haya más educación, más ciencia, más tecnología y más cultura, es generar esa bolsa para que se llene conforme aumente el presupuesto. Y finalmente, quiero insistir en la coincidencia. Esto es política y quiero decir políticamente de forma explícita que en la obligatoriedad y que en la gratuidad nosotros en Hagamos coincidimos con Morena, a mucha honra, y que ese camino no es un camino oportunista de coyuntura para ganar nada en concreto, porque ya vieron que en el presupuesto ellos dijeron no, pero me alegra muchísimo que en lo estructural nosotros podamos decir que sí, porque representa una auténtica lucha que no debería ser solo de la izquierda ni de la derecha, sino de cualquiera que quiera que su país tenga más educación, más cultura, más ciencia y tecnología. De tal manera que yo los invito, compañeros, a respetar la ley y a decir que lo que nosotros hemos señalado en nuestros discursos podría ser realidad en los hechos. Es cuanto, Presidenta. Diputado Gerardo Quirino ha solicitado el uso de la palabra para hacer intervención. ¿A favor o en contra? Rectificación de hechos. Adelante. Muchas gracias, Presidenta.
iniciaría haciendo un reconocimiento a las y los diputados por este proceso. La verdad es que uno de los pendientes con los que llegamos a esta legislatura era precisamente esta ley de educación superior, que valga la pena decirlo, se aprobó en el mes de abril a nivel federal y teníamos 180 días para poder generar nosotros nuestra propia ley estatal. Vamos tarde. Desde el mes de octubre debimos de haber aprobado esta ley. La legislatura pasada no tuvo a bien que se generara y pues bueno, iniciamos con esta urgencia que tenía la legislatura. Yo solo quisiera aclarar un par de cosas para no confundirnos, porque creo que estamos confundiendo dos temas. Primero, efectivamente, esta ley, su principal objetivo es eso, transitar a la gratuidad, ¿no? De manera progresiva, donde estados y federación hagan esfuerzos para que la educación superior sea completamente gratuita. Por eso, precisamente, tiene un apartado, la ley, del financiamiento de la educación superior concurrente, y es cuando pone la responsabilidad que tendrá la federación y los estados de invertir recurso concurrente precisamente de manera progresiva. Esa es una responsabilidad clara y por eso es el transitorio que estamos planteando nosotros. Otra cosa muy distinta es el fondo al que se refieren. El Fondo Federal Especial, ahí no hay una responsabilidad del Estado entrarle a ese fondo. Y ojalá me dijeran en qué artículo dice que el fondo será concurrente. Una cosa es el fondo y otra es que los estados debemos de meterle recursos a la educación superior de manera progresiva y gradual para lograr la gratuidad. ¿Por qué estamos planteando nosotros un transitorio que nos permita pues dejar claro que tenemos toda la intención de que haya recursos, pero que tenemos que primero revisar la federación cómo los invierte? Porque al observar el presupuesto 2022 de la federación, pues aún con esta ley aprobada desde abril no hay etiquetado un recurso al respecto, ni para el fondo, ni para la gratuidad por separado, ni para el fondo de la gratuidad, ni ninguna otra partida que tenga que ver con inversión específica para esta nueva ley. Entonces, queremos ser muy responsables y yo por eso esperaba que Morena apoyara esta postura que tratamos de explicar. Tenemos que ser muy responsables. Este transitorio lo que dice, pues el Estado dispondrá, el Estado genera el compromiso para plantear recursos en esta materia solo siempre y cuando la federación ya lo haya hecho. ¿Por qué? Porque efectivamente, a partir de los recursos que genera la federación, es como podremos ver la parte que le toca al Estado. Yo que vamos a tener el tiempo del mundo para poder generar un análisis de fondo y cómo de manera progresiva vamos a llegar al punto en el que queremos. Todos vamos por el mismo fin y yo creo que por eso vamos a votar a favor en lo general. Queremos que la educación superior sea gratuita, si nomás lleguemos paso a paso, ¿verdad? Y yo creo que aquí la batuta la lleva la federación. La federación tendría que plantear el fondo especial para la gratuidad, que es una cosa, y recursos extraordinarios que se van a invertir para el mismo caso. Entonces, aquí es reconocer, efectivamente, tenemos concurrencia para invertir recursos. Nomás aclarado, no es concurrencia para invertir o que lleve recursos ese fondo, que todavía ni siquiera existe a nivel federal. Entonces, en ese sentido, es como quisiéramos aclarar. Ojalá pudieran apoyar este planteamiento que lo hacemos con muchísima responsabilidad y que juntos, pronto, Federación y Estado, logremos la gratuidad en Jalisco. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Diputada Mara Robles, ¿para qué efectos? Para responder las preguntas que hizo el diputado, para rectificación de hechos. ¿Sí? Tiene el uso de la palabra.
gracias. El presidente de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano pregunta que de dónde. Me da un poquito de pena con ustedes tener que repetir la lectura de los artículos a los que anteriormente, lo que anteriormente hice textualmente, pero bueno, seguramente preparando su intervención no alcanzó a escuchar la mía. Entonces le voy a decir dónde dice. Ahí le va. Artículo 62 de la Ley General de Educación Superior. Dice, la federación y las entidades federativas, o sea, nosotros, concurrirán en el cumplimiento progresivo de conformidad con la disponibilidad presupuestaria del mandato de obligatoriedad de la educación superior y al principio de gratuidad en la educación en términos de lo establecido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la concurrencia del Estado para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior se considerarán las necesidades nacionales, regionales y locales de la prestación del servicio de educación superior y se sujetará a las disposiciones de ingreso, gasto público, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización que resulten aplicables. Y luego dice, el monto anual que el Estado destine a la educación pública del tipo superior será en los términos de lo establecido en el artículo 119 de la Ley General de Educación y dicho monto no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior en términos de las disposiciones aplicables. Ahora me remito al 119 y el 119 dice, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, o sea, el gobierno del Estado de Jalisco, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual, en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos, garantizando la accesibilidad y la gratuidad de la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del Producto Interno Bruto del país. El artículo es largo y me da un poco de pena abusar del tiempo de ustedes para leerlo completo, pero lo que ahí dice muy claramente es que el gobierno federal concurre con el gobierno estatal y que esa aportación no podrá ser menor al 8%. Si usted me dice que está de acuerdo con que haya más financiamiento, pero que no se cree el fondo, perdóneme, pero no hay otra manera de que yo no me remita a Cantinflas. O sea, quiero dar más dinero, pero no quiero poner el dinero. Pues, ¿qué es eso? Y por otro lado, qué extraño que usted diga que hay que dejarle mano a la federación. Pues no, que quieren gobernar el país, que no se supone que eran los líderes que nos iban a salvar de esa amenaza para México que significaba el gobierno federal. La verdad no les entiendo. Un día se pelean con ellos y les reclaman el orgullo jalisciense, otro día le piden perdón, otro día le piden permiso. La verdad es que no se les entiende. Entonces, lo que yo dije, por eso insisto, no vayamos con la coyuntura, porque hoy no sé de qué humor amanecieron. Por lo visto amanecieron del humor de no querer competir con el gobierno federal. Pero ayer dijeron que quieren la candidatura a la presidencia de la República. O si quieren volver a tener nuestros votos, se le tienen que adelantar al gobierno federal. Si no, pues ¿qué nos ofrecen? Entonces, muy sencillo, compañeros. Con base en la ley, les corresponde aportar el dinero. E insisto, como ya no pusieron dinero suficiente para aumentar ese porcentaje, pongan el continente, pongan la bolsita en donde luego se depositará el dinerito. Pero ustedes lo que quieren es decir que sí, pero en la vida real lo que quieren decir es que no. Muchas gracias. Diputado Gerardo Quirino, de hecho, ha solicitado, y después el diputado Enrique Velázquez. Gracias, presidenta. Bueno, agradecerle a la compañera Mara, que al final pues dijo lo que traté de explicar yo. Efectivamente, una cosa es el fondo y otra cosa son los recursos extraordinarios al fondo que tendrán que meter las entidades federativas. Y doy lectura al artículo 4 transitorio de la Ley Federal.
los recursos para dar cumplimiento a lo establecido con el artículo 62 y 63, que leyó mi compañera Mara, de esta ley, diferentes a los asignados para el Fondo Federal Especial, a que se refiere el artículo 64 de la misma ley, se deberán prever en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, que no sucedió en este momento, y subsecuentemente, así como anualmente en lo correspondiente por los presupuestos de egresos de las entidades federativas. No está en el presupuesto de la Federación 2022, como subsecuentemente pues nos tenemos que esperar. Se permiten los diálogos entre Por eso somos diputados. responsables, Presidenta, somos responsables con el artículo transitorio. Es que nosotros también estamos poniendo un artículo transitorio que diga, sí queremos poner los fondos, no más que la Federación establezca los fondos y a partir de eso tendremos una claridad de lo que el Estado necesita aportar. Y seguiremos con el compromiso por la educación como lo hemos hecho con la Universidad de Guadalajara. Así echen mentiras. Muchas gracias. Diputada Mara hizo el uso de la voz. Sí. Para antes que el diputado Enrique Velázquez. Sí. Para... Mire, este es un ejemplo clarísimo de la diferencia entre saber repetir lo que está escrito y entender lo que se lee. Precisamente ese es el problema de la educación, que 7 de cada 10 niños salen de la primaria pudiendo repetir el logos, o sea, pueden decir ese oso se asea, mi mamá me mima, pero no saben lo que significa que el oso se asee, o sea, eso quiere decir que el oso se baña con agua y con jabón. Entonces, pues claro, lo que ahí dice, camarada, es que van por distinta cuerda, a ver si el lenguaje penitenciario es más cercano a su cultura. O sea, que el presupuesto ordinario es una cosa y el fondo es adicional. Precisamente el fondo tiene que ser además, no es en contra. Justo eso es lo que dice. Acuérdese que además de lo literal existe el espíritu del legislador. Y justamente el espíritu del legislador federal, con la concurrencia de este Congreso a mucha honra, lo que quiere decir es que haya más dinero, que además del presupuesto ordinario, que debe llegar al 8% del Producto Interno Bruto, imagínese, queremos llegar a la obligatoriedad y a la gratuidad. Pero uno no puede hacer como que sabe y en el fondo no saber. Aquí lo que queda muy claro es que hay que dar doble dinero, el del presupuesto ordinario y el de la bolsa. Y recordar lo de los diálogos, por la favor. estrategia, entonces volteo a verlos a todos, pero bueno, es que yo quería ayudarle. El asunto está en que lo que nosotros tenemos que hacer, y por eso, bueno, a lo mejor consigo el voto de todos los demás, es decirles, compañeros, que va más allá del conflicto que a ustedes en este momento les da vueltas en la oreja como una mosca. Es para la educación superior en general. Por cierto, no sé si fue el secretario Pompa Padilla, pero yo le quería decir que celebro muchísimo que él haya logrado que la educación politécnica y que la educación tecnológica por fin haya sido vista por el gobierno y que yo, a diferencia de otros colegas, no soy envidiosa. Y cuando vi que le subieron el presupuesto al sistema tecnológico y politécnico, lo celebré muchísimo, porque así vamos a dejar de ser un país subdesarrollado. Para citar a los clásicos y darle en este caso una flor también a mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, diré que citaré a un clásico, Carlos Salinas de Gortari. No se hagan bolas, Movimiento Ciudadano no le quiere dar más dinero a la educación. ¿Es cuánto? Diputado Enrique Velázquez, ¿va a hacer uso de la voz o declina su participación? Adelante. Muchas gracias. Diputada Presidenta, gracias, le agradezco la oportunidad, pero el repetir muchas veces que se quiere engañar, al revés, parece que tarde que temprano se regresa el boomerang. En la Comisión de Educación hubo el compromiso, está grabado, de que por casi por encima de su cadáver iba a estar el fondo de la gratuidad. Lo dijeron muchísimas veces. Bueno, tan lo dijeron que en esa iniciativa que presentaron diputados de MC de la legislatura anterior, venía en la iniciativa el fondo de gratuidad y lo están quitando. Están cambiando los transitorios.
Ahí estaba el fondo de la gratuidad, considerado. Y ahí está en la ley federal. O sea, lo que pasa es que hay que decir las cosas por su nombre. Digan que no quieren meterle lana al tema de la gratuidad, hasta que se vean obligados. O sea, la construcción de un país más democrático, en el que no va acompañada una ley, una modificación, con dinero, es absoluta y total demagogia. Lamento mucho la posición de algunos compañeros del PAN, ¿no? Su fundador, el fundador de la UNAM, Gómez Morín, siempre habló de la necesidad en este país de tener acceso a la educación y de la gratuidad de la educación, como elemento fundamental para el crecimiento y la movilidad social. Y hoy, que tenemos esa oportunidad, porque tampoco es pleito, no es pleito, simplemente habemos un sector que creemos que entre más dinero se le invierte a educación, va a ser la forma como nosotros vamos a construir un país mejor. Que estos jóvenes que van a tener acceso, porque no van a pagar más que sus impuestos, claro, pero no van a pagar por el acceso a la educación, por tener la educación superior, no van a ver la posibilidad de enrolarse en el crimen organizado. Va a ser la única forma como vamos a cambiarle la cara a este país que está ensangrentado, que tiene tanta violencia y desigualdad. Si algo nos va a ayudar es empezar hoy. Ya para el 2023, para el 2024 va a ser demasiado tarde y se va a obligar a que tengas que modificar la ley. Pon la bolsita, como dijo Mara. Pongan el fondo. No le pongan dinero hasta que se les pegue su gana, pero empecemos por algo. Algo fundamental, que es dejar los elementos de una iniciativa, los elementos fundamentales de una iniciativa, y que es dejar la ruta de hacia dónde va la gratuidad. Ya se ha dicho, va a ser gradual, de un día para otro no se construye absolutamente nada, pero van a patear el bote un año más. Se va a patear el bote un año más y no se va a poder hablar del tema de la gratuidad porque lo eliminaron, y ustedes lo eliminaron, ustedes se lo quitaron. Lo que nos queda a nosotros es estar tranquilos de que estamos haciendo lo correcto. ¿Sería cuánto? Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Claudia Murillo. Adelante. Sonido en la curul de la diputada Claudia, por favor. Gracias, presidenta. Para tranquilidad de mi compañero diputado Enrique Velázquez, quiero dejar con total y absoluta claridad el compromiso que tiene el partido y que por supuesto tienen sus diputados con la educación. Manuel Gómez Morín y muchos otros ilustres mexicanos han apostado por la educación. Lo he dicho en otros foros. Sin educación no tenemos nada. Con educación tenemos justicia, tenemos educación, tenemos libertad. Lo que no va a pasar y en lo que no se va a encasillar el PAN, por mucho respeto que yo tenga de los argumentos que han vertido aquí mis dos compañeros diputados, a quienes además admiro y disfruto, sobre todo a mi compañera Mara en sus intervenciones, es a orillar al partido en una discusión y en una disyuntiva de das lo que se pide y como se pide en un tema que es de relevancia para todos y que es la educación, o estás en contra. No estamos en contra de la educación. En la libertad que nosotros tenemos aquí para discernir, para reflexionar, para decidir y para emitir un voto, estamos en concordancia con lo propuesto en el artículo transitorio que hoy aquí propone la diputada Claudia Salas. Eso no quiere decir
que estemos en contra de la educación. Eso lo quiero dejar muy claro porque en sinnúmero de ocasiones y de foros se ha señalado. El PAN no se va a mantener en uno u otro lado. No estamos en contra de la educación, estamos a favor, pero no estamos ni para satisfacer, ni para atender agendas, ni intereses personales. Es cuanto. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Gerardo Quirino y la diputada Mara Robles. Pues solamente para volver a rectificar y aclarar estas dos cosas que no me lo pudieron aclarar. Hay dos vías y lo confirmó la diputada Mara, ¿verdad? Una es el fondo especial para la gratuidad y otra es la concurrencia en el gasto y en el financiamiento de la educación. Son dos vías. La ley, en el artículo 62, dice que en la concurrencia, en el financiamiento, es donde entra el Estado, donde entran los estados. Y el fondo especial, al que han hecho alusión una y otra vez, es exclusivamente federal. En la ley no viene que sea concurrente el fondo. Y les pedí que me dijeran en qué artículo y se agarró leyendo pues todo menos donde decía que el fondo especial federal para la gratuidad es concurrente. Nomás dígame en qué artículo, diputada, dice que el fondo especial para la gratuidad es concurrente. El fondo. Sí, la concurrencia en el financiamiento paralelo del que usted habla. Favor de Paralelo. referirse hacia esta presidencia, por favor. En este sentido, pues nomás decirle que si me puede aclarar, exclusivamente sin leer tantas hojas, ¿dónde dice que el Fondo Federal Especial para la Gratuidad es concurrente por estados y federación? Por favor. Había solicitado ya el uso de la palabra la diputada Mara Robles. ¿Desea hacer uso de la voz, diputada? Claro que sí. Le quiero leer el artículo 67. Dice, la transición gradual hacia la gratuidad en ningún caso afectará el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las finanzas para las instituciones públicas de educación superior. Para tal efecto, el Congreso del Estado deberá destinar los recursos en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. 2. Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía a partir de la disponibilidad presupuestaria derivada del financiamiento previsto en esta ley, con el apoyo de las autoridades educativas de Jalisco, propondrán mecanismos para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin que en ningún caso se afecte el cumplimiento de sus fines ni las finanzas institucionales. Quiero volver a insistir en el asunto de la literalidad y de la literacidad. La literalidad, en efecto, no es posible mostrársela al diputado, pero la literalidad es la versión reducida de la literacidad. ¿Qué quiere decir literacidad? Lo que se entiende, es decir, lo que significa el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que en este caso particular, Morena, el PRI y Hagamos no le queremos dar vueltas al asunto. Lo que queremos es que haya más dinero para educación superior. Y ustedes lo que quieren es eludir el artículo 65, que a la letra dice: en el proyecto y presupuesto de egresos del Estado del ejercicio fiscal que corresponda, deberá asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad de manera gradual de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura en términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General. 2. Los montos asignados a las instituciones públicas de educación superior no podrán ser considerados en ningún caso como sustitutivos, parcial o totalmente,
de los montos correspondientes a los recursos ordinarios. Si yo tuviera un pintarrón, podría mostrar cómo con un diagrama de Venn una cosa no quita a la otra. O sea, precisamente se refiere a que son dos cosas que se suman. Y tercero, la asignación de los recursos se orientará por los criterios de transparencia, inclusión y equidad para proporcionar la prestación del servicio educativo del tipo superior en todo el Estado. Pero quiero insistir, exactamente lo que le pasa a mi compañero es eso. Eso es exactamente lo que le pasa a 7 de cada 10 niños que salen de la primaria sin saber realmente leer y escribir, porque se trata de interpretar lo que se pretende, no solamente de repetir las siglas. Entonces, no nos engañemos, aquí de lo que se trata es de decirle no al aumento al presupuesto de la educación superior. Y yo quería también hacer uso de mi intervención para agradecerle muchísimo sus consideraciones y conceptos a mi compañera, la diputada Claudia Murguía, y justamente para decirle que en este caso, justo mi llamado es a que se trascienda la coyuntura que en este momento, desgraciadamente, como un ángel malo del poema Altazor de Vicente Huidobro, está revoloteando en este pleno. Esto va más allá. Es la Ley de Educación Superior, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que nos dice que finalmente llegó un gobierno del que no nos gustan muchas cosas, pero que en este caso estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo en la gratuidad y en la obligatoriedad. Y muchos estudiantes no pueden acceder al posgrado porque no tienen dinero para pagar unas cuotas que exceden lo de la licenciatura. En este momento, muchos estudiantes, especialmente de carreras como medicina y otras muy especializadas, tienen que cooperar con las universidades porque a las universidades no les alcanza el dinero para poder financiar esto. Lo que está de fondo, la litis del asunto, es la oportunidad de que más jóvenes estudien, de que más jóvenes lleguen al posgrado, de que más mujeres como nosotras, que tenemos este lugar privilegiado, tengamos la oportunidad de salir a la calle y trabajar. Entiendan, por favor, olvídense de la coyuntura, trasciéndanla, supérenla. Lo que está de fondo es más dinero para la educación superior, obligatoria y gratuita. Eso es lo que hay que pensar a largo plazo. Si uno nada más está acostumbrado a recibir instrucciones, pues claro, le cuesta interpretar la realidad. Muchas gracias. Diputado Gerardo Quirino, tiene el uso de la palabra. Solo para pedirle a la diputada Amara que se dirija con respeto hacia mí y que no me ponga ningún calificativo. ¿Para qué le digo yo a usted quién se parece? ¿Verdad? ¿Para qué le digo? No, yo sí le tengo respeto y le pido que me tenga el mismo, porque no soy ningún niño que nomás sale de la escuela leyendo. Y decirle, pues vuelve a confirmar lo que le digo. Efectivamente vuelve a confirmar. Aquí lo que se busca es que haya recursos para la educación superior. Como no me pudieron comprobar que el fondo es concurrente, lo que sí es concurrente es el financiamiento. Y leí el artículo 4º transitorio, donde el financiamiento general paralelo se ejercerá en el presupuesto 2022 de la Federación y subsecuentemente en el presupuesto 2022 del Estado. Podemos hacer en cualquier momento modificaciones al presupuesto, por eso estamos haciendo este artículo transitorio. Entonces, pues queda claro, se confirmó lo que estábamos diciendo y le vuelvo a repetir, diputada Mara, guárdeme respeto para yo guardárselo a usted. Diputada Mara Robles. Desde luego que yo le tengo a usted muchísimo respeto y me cuidé muy bien cuando hice esa aseveración de decir que 7 de cada 10 niños salen de la primaria sin saber leer y escribir, es decir, poder interpretar lo que se lee y contar una historia y no solamente repetir textualmente lo dicho, porque fíjese que esos 7 niños no es porque tengan menos capacidades, no es porque sean menos inteligentes que los niños finlandeses o que los niños chinos, es porque hemos seguido un modelo educativo que privilegia más contenidos en el plan de estudios, que privilegia pasarlos de grado en lugar de que entiendan. Y cuando yo insisto y vuelvo a insistir muchas veces en que lo importante es tener en claro el objetivo, es decir, a dónde vamos. Y si eso es algo que nos beneficia a todos, vuelvo a decir,
El problema de la educación en nuestro país es que ha perdido el para qué, ha perdido su objetivo. No sabemos para qué se enseña. En Francia se enseña para la libertad, para la igualdad y para la fraternidad y para la autodeterminación personal. Por eso en Francia los niños aprenden a andar en bicicleta, les enseñan a poner los calcetines y los llevan de campamento para que puedan estar unos días sin sus papás. En México, cuando se fundó el sistema educativo, se formaba para la unidad nacional, es decir, se quería que fuéramos un solo país. En este momento, en México, no hay un propósito para la educación. Todavía estando de secretario, Esteban Moctezuma habló de una nueva escuela mexicana. Apenas iba a llenar de contenido ese planteamiento cuando fue sustituido. Y lo que yo quiero decir es que la única manera que tenemos de que este país salga adelante, en serio, se los digo de corazón y le vuelvo a reiterar mi respeto. Me parece que usted es el que se excedió al decirme que me quería decir a quién me parecía. Y yo tengo una curiosidad enorme, me muero por saber. Pero lo que le quiero decir es que lo que está de fondo es el espíritu de la ley. Y ustedes cometieron hoy un error muy grave. Se metieron en un callejón sin salida, porque no tenía sentido encarnizarse negando la creación de algo que en última instancia, como diré por última vez, es solo el continente para ponerle el contenido. ¿Y por qué está pasando eso? Porque no han logrado darse cuenta de que estas personas que estamos aquí somos irrelevantes para la causa común, que es lograr mayor educación para los jóvenes jaliscienses. Muchas gracias. Solicitó el uso de la palabra el diputado José María Martínez para rectificación de hechos. Seguiría en el uso de la palabra el diputado Enrique Velázquez y después consultaríamos a la Asamblea si está suficientemente discutido. Gracias, diputada presidenta. Pareciera que se trata de un debate semántico, incluso en algunas ocasiones hasta antropológico. Pero la verdad es que es muy claro el fin o los fines que se persigue con este ajuste legal que representa la Ley de Educación Superior, que no es eso, no es más que eso, es un ajuste legal. Si entendemos los fines, entonces estaríamos siendo congruentes y apoyando la gratuidad, porque es el gozne. Me recordaba el discurso del señor secretario general de Gobierno de la primera sesión, que hablaba precisamente sobre el gozne. Es ese, en semántica ese es el objetivo. El fin último que persigue precisamente este ajuste legal es la gratuidad en la educación superior. De lo contrario, no tendría sentido que tuviéramos nosotros esta ley de educación superior si no fue a partir de la consecución de esos fines. Ya se han hecho diversas manifestaciones y parece que todavía de manera voluntaria quiere persistir un grupo parlamentario en la duda. Bueno, parece que dos. Yamara hizo una exposición con motivo de la posición en materia educativa de la izquierda y yo simplemente quiero concluir de esta manera. No es un tema de izquierdas ni de derechas, incluso coinciden. Lo que no se entiende del neoprogresismo naranja local, esta indefinición en esa materia. Cierro con una frase que decía don Felipe Preciado, aduciendo a los planes y programas de acción nacional de los años 40, 66 y 70, donde decía que el acceso a la educación de forma universal y permanente solo se dará si en este país avanzamos por la obligatoriedad y la gratuidad de la misma. Muchas gracias, presidente. En el uso de la voz, el diputado Enrique Velázquez. Adelante. Muchas gracias, diputada presidenta. Miren, es que decir 100 veces una mentira no la convierte en verdad. Lo digo otra vez, no es nada más ponerle dinero en el tema de la educación, no es únicamente ponerle dinero, sino que debes de tener un plan. Y cuando tienes un plan,
lo tienes que hacer multianual, así lo dice la ley. Pero una vez que fue presentada esta ley, hablaba como uno de sus fines, más importante, la gratuidad. Y queda claro en la ley federal, los fondos concurrentes. Ya le leyeron aquí los artículos, ¿para qué lo repetimos? Cuando no se puede, no se puede, y además es imposible. Si no los podemos convencer de este tema, que no es un pleito contra nadie, sino en favor de la educación, que no es un pleito contra ninguna fracción, sino tratando de convencer de que se tiene que tomar color en este tipo de batallas, se debe de tomar un lugar cuando se dan este tipo de discusiones. No quiero encasillar a nadie en ningún lugar, pero tampoco que digan que no se están encasillando. Sí están con la nula posibilidad de mover un centímetro, porque cambiaron los transitorios, porque hablaban del fondo, porque se hablaba de la gratuidad, y lo están cambiando para dejar que el gobierno federal sea el que decida la ruta de Jalisco en el tema de la gratuidad de la educación superior, y eso no está bien, y menos como diputados locales. Nosotros tendríamos que estar trazando nuestra propia ruta y acompañando de recursos, como se los dije hoy, muy mínimos, pero que a la postre nos daría la posibilidad de que si el gobierno del estado le pone 50 millones, pues el gobierno federal tiene que poner 50 millones. Y pónganle la cantidad que quieran, pero sería concurrente. Y está claro, hay que leer la ley federal, que esta es, como les digo, nada más una adecuación, prácticamente es una calcomanía. Y estaba bien. Hoy que le quitan esa posibilidad, lo único que están haciendo es patear el bote un año más. Y ahí es dejar fuera a muchísimos jóvenes, pero sobre todo llegar mucho más tarde a la consolidación de un esquema educativo que nos permita a Jalisco ser vanguardia en ese sentido. Tenemos la mejor universidad, tenemos los mejores maestros, tenemos buenos médicos, tenemos buenos profesionistas en ese estado, trabajador, pero se necesitan los impulsos de las leyes justas para llegar a los fines. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Esta presidencia consulta a la Asamblea si esta propuesta de modificación se encuentra suficientemente discutido, por lo que quienes estén a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto con relación a la propuesta de modificación, y se le solicita a la diputada Claudia García Hernández informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. ¿El voto a favor se refiere a la pasada votación? En esta. A favor de la propuesta de modificación que se acaba de discutir. A la de la diputada Claudia Salas. Es correcto. Le informo, diputada presidenta, que hay 21 votos a favor, 1 abstención, 14 en contra, de un total de 36 votos. Aprobada la propuesta de modificación planteada por 21 votos a favor y por lo tanto queda integrada en el cuerpo de la misma, prevaleciendo esta sobre las anteriores modificaciones.
Esta discusión en lo general por contener 2 o más artículos el dictamen de decreto marcado con el número 3.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se solicita a la Secretaría a cargo de la diputada Claudia García Hernández informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, diputada presidenta, que hay 36 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, de un total de 36. Es cuanto, diputada presidenta. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 3.1 por 36 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. Y hago del conocimiento de la Asamblea que ha llegado a esta presidencia un voto particular de los diputados Enrique Velázquez, Hortensia Noroña y Tomás Vázquez, reservando el artículo 8º y el artículo 3º transitorio. Si alguien más desea reservar algún artículo, es el momento. Antes de proceder a la discusión, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de nuestra ley orgánica, declara aprobados el resto de los artículos que no fueron reservados. Esta discusión, el artículo 8º y el artículo 3º transitorio, por lo que quien desee registrarse como oradores, favor de manifestarlo en este momento. Diputada Mara. Tiene el uso de la palabra diputada Mara Rules. Gracias. Diputado Quirino, le tengo una gran noticia y un regalo y espero que me lo tome a bien y de veras con todo respeto y con aún mayor Diputada, por favor, fraternidad. diríjase a la presidencia, por favor. Bueno, pues es que le quiero contestar a él porque él me preguntó. Hacia la porque presidencia, también por usted, favor, presidenta. diputada. ¿Qué creen? Les tengo una gran noticia. Fíjense bien. Dice, el fondo al que se refiere el artículo 64 de este decreto, el del presupuesto de egresos de la Federación, deberá contenerse en el proyecto y el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2022. Ya habíamos dicho, sin menoscabo de las previsiones de gasto que se realicen con la entrada en vigor de este decreto, hasta en tanto se aseguren a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de la educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura. El proyecto y el presupuesto de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal deberá preverlo de conformidad con la disponibilidad presupuestaria. Y entonces, en el apartado B de la tabla incluida en el anexo 1, que se denomina gasto neto total del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, se prevé lo siguiente. A ver, presidenta, ¿usted cree que no es una falta de respeto que dirigiéndome a responder una pregunta que comedidamente mi compañero presidente de la bancada del Movimiento Ciudadano me dé la espalda justo cuando estoy tratando de decirle
que lo que he encontrado es algo valioso? Dice, voy a volver a repetir lo último. Dice, en ese sentido, en el apartado B de la tabla incluida en el anexo 1 del gasto neto total del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, se prevé lo siguiente, y en la fracción 4 dice, incluye recursos para el Fondo Federal Especial que asegure los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios de educación superior de conformidad con lo establecido en la reforma del artículo 3 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. De tal manera que el gobierno federal ya creó el fondo, ya dio el paso. Nos encantaría que este Congreso lograra que nuestro Estado diera el paso y lográramos la concurrencia. Si está creado el fondo, respondida la pregunta al orador. Muchas gracias. No habiendo más oradores, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto con relación al artículo en su texto original del dictamen, y se le solicita a la diputada Claudia García Hernández informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, diputada presidente, que hay 21 votos a favor, 0 abstenciones y 15 en contra, de un total de 36. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Aprobados los artículos en su texto original del dictamen por 21 votos, que son la mayoría de votos requerida para su aprobación. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura de la minuta correspondiente al dictamen aprobado con anterioridad, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Esta discusión en lo general y en lo particular, la minuta de decreto marcada con el número 28.726. En votación nominal se pregunta si se aprueba la minuta de referencia, por lo que se ordena se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y a la secretaría a cargo de la diputada Claudia García Hernández informe el resultado y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, diputada presidenta, que hay 36 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, de un total de 36. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Aprobada la minuta antes señalada por 36 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. No habiendo más asuntos que tratar, se pide al equipo de apoyo técnico de procesos legislativos abre el sistema electrónico de registro de asistencia de las y los diputados y a la secretaría a cargo de la diputada Estefanía Padilla Martínez informe el número de diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar.
Diputado Higinio, ¿nos puede ayudar con su voto? Con su asistencia. Le informo, diputada presidenta, que nos encontramos 34 diputados y diputadas presentes. Se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia. Se da cuenta del diputado Fernando y del diputado Gerardo Quirino. Se declara quórum legal y se levanta la sesión siendo las 16:54 del 6 de diciembre del año 2021 y se le citará con su debida oportunidad.